Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a estar revisando el séptimo capítulo de Investigación sobre los principios de la moral de David Hume. La verdad, de los capítulos como tal del libro, este es el penúltimo, así que ya no queda mucho para terminar la revisión completa de los capítulos de este libro, aunque sí es verdad que después está el capítulo de la conclusión y como dos apéndices me parece que tiene el libro, los que quiero revisar también. Pero de los capítulos como tal, este va a ser el penúltimo video. Y el séptimo capítulo se titula acerca de las cualidades que nos agradan de forma inmediata. Y vamos a hacer la revisión de acuerdo a la misma dinámica que he venido siguiendo en los últimos videos, que es revisar las citas que remarqué en el momento en que leí el libro y comentando qué es lo que me parece en esta cita o en qué me hacen pensar. Así que bueno, vamos a ir con la primera de estas citas, que dice así. Cualquiera que haya pasado una velada con gente seria y melancólica y haya observado cómo la conversación se anima de repente y qué viveza se difunde sobre el semblante de la conversación y la conducta de todos con la llegada de algún contertulio agradable y bullicioso, admitirá fácilmente que el buen humor lleva consigo un gran mérito y que concita de forma natural la buena voluntad de la humanidad. Yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por una situación como la que describe David Hume en este párrafo, en esta cita, que de repente pareciera que la conversación está aburrida, así como que las personas que están presentes en realidad pareciera que no tienen muchas ganas de estar ahí, pero llega alguien con buena energía, con buen humor y termina transmitiendo eso a las otras personas, como que se enciende la energía del ambiente. Yo soy muy creyente de esto de la energía de las personas, que hay ciertas personas que elevan la energía de un grupo, de una situación, de un entorno, y otras personas que las bajan. Pero yo creo que más que así irnos a la parte esotérica de la energía, yo siento que esa energía tiene que ver con la actitud, con la disposición que tiene una persona de poner lo mejor de sí misma para una interacción con otro ser humano. Yo, por ejemplo, de repente hay situaciones para las que me preparo mentalmente de decir así, ¿sabes qué? En esta conversación, en esta situación quiero poner lo mejor de mí mismo, como alegrar el ambiente, porque uno también puede decidir ser esa persona que llega con buen humor, con buena disposición a una situación. Y yo creo que es algo a lo que deberíamos aspirar, porque de hecho es algo que nos va a hacer sentir mejor a nosotros, porque vamos a elevar la energía del momento, entonces nosotros mismos la vamos a pasar mejor, pero también porque es algo que, si bien nosotros admiramos en otras personas cuando lo vemos, eso también nos viene a decir que otras personas les va a agradar que nosotros lleguemos con buena disposición y con buen humor a ciertos lugares, a ciertas situaciones, porque eso se va a impregnar, o sea, va a contagiar a otras personas y al final todos van a salir favorecidos por la buena actitud, por la buena disposición que tenga una de las personas en una conversación, en una interacción, ya sea de pocas personas o un grupo más amplio. Yo creo que esto se nota bastante cuando hay personas que tienen la disposición de verdad aportar a que sea un momento grato el que se está compartiendo. Luego aquí, continuando un poco con la idea de la cita anterior, dice así. Gracias a esta influencia de la alegría para comunicarse y conseguir la aprobación, podemos percibir que hay otro conjunto de cualidades que proporcionan satisfacción a los que las contemplan y procuran amistad y respeto sin ninguna utilidad o tendencia a un bien ulterior para la comunidad o para su poseedor. La sensación inmediata para la persona que la posee es agradable, otras participan del mismo humor y captan el sentimiento por contagio y por simpatía natural, y como no podemos abstenernos de amar lo que nos agrada, surge una cariñosa emoción hacia la persona que transmite tanta satisfacción. Es decir, estas personas que llegan con buena energía, con buena disposición a las interacciones, van a generar como un aprecio hacia ellas del resto de las personas. Como cierta admiración, cierto cariño, aunque quizá ni conozcan a la persona de antes, por esa buena disposición, por el buen momento que ha hecho pasar, va a despertar sensaciones agradables. Y va a despertar esa sensación agradable hacia su persona. Y como digo, yo creo que todos podríamos aspirar a comportarnos de esa forma, porque al final algo que hace bien a la humanidad. O sea, estamos favoreciendo el entorno en el cual nos encontramos. Nosotros tenemos esa posibilidad, ese poder de que nuestras conversaciones, nuestras interacciones con otras personas sean más agradables y estén cargadas de mayor energía. Porque si uno se pone a pensar, la vida es cortísima y para estar pasando malos ratos, momentos aburridos donde las personas en realidad no están involucradas así como al 100% en poner lo mejor de sí mismas, siento que no vale mucho la pena. Y por eso yo creo que muchas veces tampoco me da ganas de repente de participar de ciertas situaciones porque siento que no se va a dar como lo necesario para que sea un momento agradable. Yo soy como muy selectivo, siento de repente con el tipo de personas que comparto mi tiempo. No soy de decir que sí a cualquier evento y de hecho de repente como que me trato de apartar un poco de ciertos ambientes. De repente siento también que eso es algo que está mal, por lo mismo que decía recién, que la vida es corta, por lo tanto uno no se va a negar de pasar momentos agradables, pero
hay ciertos ambientes que simplemente no me gustan y también yo creo que es necesario que cada uno se dé cuenta de cuáles son los ambientes de los cuales quiere participar. Porque decir que sí a todo, como a toda la vida social, simplemente por pensar esto de que la vida es corta, no se trata de eso tampoco, porque al final de repente puede ser el caso de que menos interacciones o menos grupos con los cuales compartamos nos traigan mayor satisfacción que si le dedicáramos nuestro tiempo a diferentes ambientes, como ambientes muy distintos que en realidad muchos de esos no nos agradan o no resuenan con nosotros. Porque van a haber personas, van a haber grupos con intereses que van a resonar con lo que nosotros vemos en el mundo y otros que no. Y por lo tanto es totalmente sano que uno decida con discernimiento a qué grupos pertenecer o qué grupos formar parte y por lo tanto en esos grupos, en esos entornos aportar lo mejor de uno mismo y de cuáles quizás no nos interesa tanto meternos así por lo menos de forma comprometida. Pero aún así cuando nos toque participar de una situación con personas que no resuenan totalmente con uno, también uno debería hacer el esfuerzo de poner lo mejor de sí mismo sobre la mesa, precisamente para que el momento sea más agradable para todas las personas que estén ahí presentes. Pero bueno, eso también es algo para que lo pueda analizar cada uno en su situación, con sus gustos, con sus intereses, con la forma en que se sienten en diferentes entornos. Creo que por eso es también bueno pasar un tiempo donde uno diga un poco más que sí. ¿Para qué? Para meterse en más entornos, en situaciones diferentes. Entonces ahí uno va a poder conocer que sí y que no. Y después ya va a poder reorientar su vida hacia aquellas cosas que sí resuenan con uno y irse apartando poco a poco o cambiar la frecuencia con la que se va a lugares que en realidad no nos resultan tan satisfactorios o sentimos que no van tanto con nosotros. Eso es algo muy personal. La verdad, es algo que yo lo considero así al menos. Vamos con la siguiente cita que dice: nunca excusaremos la absoluta carencia de espíritu y de dignidad de carácter o de un sentido adecuado de lo que se le debe a uno mismo en sociedad y en las relaciones normales de la vida. Este vicio constituye lo que correctamente llamamos vileza, cuando un hombre puede someterse a la más infame esclavitud para conseguir sus fines, adular a quienes abusan de él y degradarse en intimidades y familiaridades con inferiores indignos. Es preciso un cierto grado de orgullo generoso o de autoestima. Su ausencia desagrada de la misma manera que la falta de nariz, de un ojo o de cualquiera de los rasgos más importantes de la cara o de los miembros del cuerpo. Esta es una parte que me parece bastante importante también. De repente pareciera que, o se tiende a pensar que el hecho de que una persona se da a respetar va a generar como ciertos anticuerpos hacia esa persona, como que la otra persona le van a rechazar un poco. Pero precisamente suele pasar lo contrario. Cuando una persona tiene cierto orgullo, como dice aquí, o un orgullo generoso o autoestima, va a saber bien a qué cosas decirle que no. O sea, en interacciones con otras personas sabe qué cosas tolera y cuáles no. O sea, como por valores, por la moral interna que tiene una persona, va a decir, sabe, estas cosas también, por lo tanto las acepto. Hay otras que quizás no están tan bien, pero también las acepto. Pero hay otras cosas que definitivamente no van conmigo. Y que por lo tanto yo no las acepto, por ejemplo, en una interacción conmigo. Hay ciertas cosas que yo no tolero y en las cuales me voy a respetar. Como los ciertos límites que no dejo que en otras personas pasen. Yo creo que es muy importante esto también. Que cada uno pueda conocer los límites que va a imponer a la otra persona en la interacción consigo mismo. O sea, aquí no se trata como de irle diciendo a las personas, ¿sabes qué? Nos puede hacer esto porque si pasa ese límite, o sea, vamos a entrar en problemas. No se trata de eso porque es como generar conflicto innecesariamente. De lo que se trata al fin y al cabo, por ejemplo, si es una relación o una persona que en realidad a uno no le interesa seguir teniendo cerca después si pasa cierto límite, en realidad lo mejor es llegar y como apartarse muchas veces. No como ni siquiera dar explicaciones. Y también uno se debería sentir tranquilo con eso. Repito, cuando no hay una relación muy profunda. En cambio, cuando una relación que nosotros nos gustaría que perdure en el tiempo, o una amistad que consideramos importante, una relación de pareja, o con los familiares, que probablemente uno va a querer que la relación, la buena relación con la familia perdure en el tiempo, ahí sí de repente es sano conversar así, obviamente totalmente tranquilo, como comunicar, oye, sabes que estas cosas no me parecen, o yo me siento así cuando tú haces este tipo de cosas. Creo que algo muy sano y que se tiende a caer más bien en lo primero que dije, como de llegar a alejarse. Pero eso de llegar y alejarse o de cortar un poco la interacción con otra persona, yo creo que es para las relaciones más superficiales o cuando recién nos estamos acercando a otras personas. Cuando ya se tiene un vínculo más formado, creo que es parte de la madurez también saber conversar este tipo de cosas. Conversación incómoda de repente porque conversar de lo bonito, de lo agradable que puede ser una
relación con otra persona, relaciones de diferente tipo me refiero obviamente, es fácil hacer eso. Cualquier persona puede hacer eso, pero se necesita de cierta madurez para poder conversar las cosas que no nos gustan de una forma civilizada. Como no empezar a atacar a la otra persona o que se dé de una conversación totalmente normal. Al fin y al cabo todos somos seres humanos diferentes, tenemos cosas diferentes que nos parecen que está bien o que están mal, tenemos concepciones, creencias diferentes acerca de lo que deberían ser las relaciones y por lo tanto es totalmente normal que podamos diferir en ciertos aspectos. Entonces, cuando uno tiene un vínculo ya más formado, creo que lo sano es conversar esas cosas para ver de qué manera ambas personas, o ya si, por ejemplo, si estamos en un grupo, cómo los diferentes miembros del grupo pueden contribuir de su posición para que esas cosas se vayan mejorando y la interacción entre las personas que forman parte de ese grupo o de esa relación puedan sentirse bien precisamente en esas relaciones. Creo que al final si estamos interactuando con otras personas o lo que nosotros queremos, lo que buscamos cuando interactuamos con otros seres humanos, es que las personas que entren en esa interacción salgan beneficiados. No necesariamente a un nivel material, pero sí a un nivel como de alma, a un nivel más que nos llena así espiritualmente, de saber que estamos generando buenas relaciones con otros seres humanos. Creo que para nuestra vida, para la vida de cualquier ser humano, eso es algo sumamente importante. Vamos con la otra cita que tengo aquí. Dice: la utilidad del valor para los demás y para la persona que lo posee es un fundamento obvio del mérito. Pero cualquiera que considere este tema debidamente verá que esta cualidad tiene un brillo peculiar que deriva totalmente de sí misma y de esa noble elevación que le es inseparable. Su imagen, trazada por pintores y poetas, muestra en cada rasgo una confianza atrevida y sublime que capta nuestra atención, consigue el afecto y difunde por medio de un sentimiento de simpatía una sublimidad igual en cada espectador. Aquí está hablando totalmente de la cualidad del valor, de ser una persona que tiene valor. ¿A qué asocio esto yo? Por lo menos así a primera vista leyendo la cita. Eran las personas que se atreven a ir por las cosas que quieren, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si quiere conseguir un objetivo, una meta, tiene el valor para trabajar por esa meta, tiene el valor, por ejemplo, para reconocer que tiene cierto objetivo o ciertas metas que podrían parecer como locas o muy difíciles, pero aún así se atreve a decirlo y también, importantísimo, hace las cosas que lo van acercando a esas cosas. Porque si no, no tiene sentido como decir quiero estas cosas, quiero lograr esto otro y si no se hace nada es como la charlatanería que se le conoce, como que está hablando nomás pero en realidad sabemos que no va a hacer nada. En cambio la persona que tiene valor es capaz de decir este tipo de cosas e ir por eso. O sea, de verdad como focalizarse en tratar de conseguir ciertas cosas. Como digo, puede ser algún objetivo, ya sea como un propósito o llegar a cierta posición de poder, conseguir cierta cantidad de dinero, pero también podría ser en temas de relaciones, como, no sé, ir a hablarle a esa persona que resulta atractiva, intentar de verdad generar una relación con una persona que sentimos que está alineada a lo que nosotros creemos que debería ser una relación. Ese tipo de cosas, ese valor, es una cosa que nosotros admiramos en otros seres humanos y que nos resultan agradables por el solo hecho de observarla. Y también las personas que tienen valor, siento que inspiran mucho a las otras personas para que también lo tengan. Aunque se trate de objetivos totalmente diferentes, de cosas distintas que quieran alcanzar, el valor va a ser necesario. En alguna situación vamos a tener que tomar decisiones que van a requerir de valentía, de coraje para poder tomarla y para afrontar las consecuencias de que puedan tener también esas decisiones, porque no por el hecho de que uno tenga valor se van a dar todas las cosas de forma fácil, sino que probablemente van a haber muchos desafíos que se van a presentar en el camino, pero ese mismo valor va a ser como un motor para poder afrontarlos también. Vamos con la próxima cita de este capítulo que dice: de la misma clase de virtud que el valor es esa imperturbable tranquilidad filosófica que está por encima del dolor, la pena, la ansiedad y todo asalto de la fortuna adversa. Consciente de su propia virtud, dicen los filósofos, el sabio se eleva sobre todos los accidentes de la vida y firmemente situado en el templo de la sabiduría, contempla a los inferiores mortales ocupados en la persecución de honores, riquezas, reputación y de todo placer frívolo. Cuando se llevan hasta el final esas pretensiones, sin duda son demasiado elevadas para la naturaleza humana. Sin embargo, traen consigo una grandeza que se apodera del espectador y le produce admiración. Cuanto más cerca podamos aproximarnos en la práctica a esta sublime tranquilidad e indiferencia, que debemos distinguir de una sensibilidad estúpida,
más seguro será el placer que logremos dentro de nosotros mismos y mayor será la grandeza de espíritu que mostremos al mundo. De hecho, la tranquilidad filosófica solo puede considerarse como una ramificación de la magnanimidad. Es bastante largo este párrafo, pero bastante interesante también. ¿De qué está hablando aquí? De una imperturbable tranquilidad filosófica. ¿A qué asocio esto que dice David Hume? A ir como tranquilo por la vida, a tomarse las cosas con un poco más de calma. Que ojo, aquí no significa que uno no pueda tener aspiraciones grandes en la vida, pero para mí esa tranquilidad filosófica en este sentido es, por ejemplo, si tengo una meta a largo plazo, un objetivo que me tengo marcadísimo, que quiero conseguir esa cosa en el futuro, para mí la tranquilidad filosófica sería no apresurarse, no tener como esa ansiedad por llegar ya al punto que nos gustaría estar. Sino la tranquilidad filosófica sería para mí decir, ya hoy día me toca hacer estas cosas que me van a acercar a ese objetivo. Entonces voy a hacer estas cosas con calma, tengo que enfocarme solamente en estas cosas. Como tranquilo, así sereno, decir, tengo que hacer esto, lo hago, pero tranquilo, sé que va todo así piano a piano, paso a paso, que no tengo que apresurarme por llegar al objetivo, ni tengo que desesperarme por conseguir ciertas cosas, ya sea que nazcan de uno mismo o por presión social, por cosas que se ven en redes sociales. Hay que tener como esa serenidad. Como comenté en el video anterior, uno nunca sabe cuándo puede ser su último día de vida. No sabemos si vamos a llegar a conseguir todas las cosas que queremos en nuestra vida porque quizás no nos dé el tiempo de vida simplemente. Por lo tanto, esa tranquilidad, esa serenidad filosófica de la cual habla David Hume, nos va a permitir también vivir en paz, tener así como un bienestar mental en todo el proceso que estemos trabajando por conseguir ciertas cosas. O del viaje de la vida misma. Porque aunque uno no tenga grandes objetivos o grandes metas propuestas para el futuro, la vida misma nos va poniendo en situaciones que de repente son un poco desagradables, que cuesta aceptar porque se escapan de lo que nosotros esperaríamos que suceda. Y en esos momentos donde esta tranquilidad filosófica nos va a ayudar más, nos va a ayudar muchísimo. O sea, también aceptar que las cosas vayan fluyendo, como aceptar que quizá el universo, la vida tiene ritmos distintos a los que nuestro ego quiere que tenga. Tener como esa aceptación de que primero, las situaciones no se van a dar 100% de la forma que nosotros nos gustaría. Y segundo, que incluso si se dan de esa forma, probablemente no vaya a ser en los plazos o en los tiempos que a nosotros nos gustaría que se den. O sea, aceptar esto y actuar con tranquilidad a pesar de eso, para mí es lo que se refiere David Hume en este párrafo. Y también, como dice aquí, es algo que resulta admirable. Y nuevamente algo a lo cual siento que nosotros como seres humanos deberíamos aspirar. Para lo mismo, para poder vivir más tranquilos y poder asociar la felicidad más al momento presente, al día que estamos viviendo en este momento, y no a algún momento en el futuro, que como digo, ni siquiera sabemos si va a llegar o no. Vamos con la siguiente cita que dice: ya se ha explicado el mérito de la benevolencia, que surge de su utilidad y de su tendencia a promover el bien de la humanidad, y es, sin duda, la fuente de una parte considerable de esa estima que tan universalmente se le otorga. Pero también se admitirá que la auténtica dulzura y ternura del sentimiento, la atracción de sus generosas palabras, sus amables expresiones, sus delicadas atenciones y todo ese flujo de confianza y respeto mutuo que forman parte de una cálida relación de amor y amistad, se admitirá, digo, que estos sentimientos, al ser por sí mismos encantadores, se transmiten necesariamente a los espectadores y que se funden con ellos en el mismo afecto y delicadeza. O sea, por ejemplo, actos de cariño, muestras de cariño entre amistad o con familiares o en una relación de pareja, son cosas que obviamente resultan agradables, que de hecho nutren a las relaciones y que yo diría incluso que pueden ser algo necesario si lo que uno quiere es que la relación perdure. De repente no cuesta nada tener alguna muestra de cercanía, de cariño, de afecto hacia las personas que queremos. ¿Y cuántas veces nos dejaremos estar en ese tipo de situaciones o dejaremos de hacer ciertas cosas que nos gustaría hacer, como por el miedo a lo que puedan decir o por el miedo de ser como, no sé, demasiado tierno, entre comillas, o ese tipo de cosas? Como importar mucho lo que puedan pensar como otras personas, que de hecho de repente puede ser que estemos pensando en lo que podrían pensar personas que ni siquiera son las que les queremos mostrar nuestro cariño, nuestro afecto. Entonces de repente algo que no tiene mucho sentido. Aquí también obviamente hay que recalcar que hay que saber con quién tener estas muestras de afecto y muestras de cariño, porque hay personas que, a ver, sinceramente de repente siento que hay personas que no se merecen este tipo de muestras de cariño, de afecto,
por la clase de personas que son, por las cualidades que muestran, de repente por demasiado egoísmo y por saber que pueden ser personas que van a usar esas muestras de cariño, esas muestras de afecto como con maldad, o se van a tratar de aprovechar de esas muestras, o van a hacer cosas precisamente para que se tengan esas muestras de afecto con esas personas, pero no lo hacen o no las van a recibir así realmente como de una forma amorosa, sino con cierta maldad interna. Por eso yo creo que hay que saber muy bien también con qué tipo de persona y con qué tipo de persona no tener este tipo de muestras de cariño. Pero yo creo que la mayoría sabemos con qué personas sí y con quiénes no. También aquí no se trata de ir siendo como monedita de oro con todo el mundo para tratar de agradar, como tener muestras de cariño buscando querer agradar. Para mí ese es un error tremendo, la verdad, en todo tipo de relaciones. En cambio, cuando uno lo hace con una persona que ya tiene un vínculo formado, como digo, aquí no se trata solamente de vínculo de pareja, sino de amistad, de familiares. Cuando uno tiene ese tipo de vínculo formado, a uno probablemente le van a hacer ese tipo de muestra en algún momento, de alguna u otra forma. Y es ahí cuando siento que vale la pena de repente ser un poco más vulnerable y mostrar ese cariño. Precisamente a las personas que sean más importantes en nuestra vida. Porque de repente me hace mucho ruido cuando se dicen las cosas lindas de las personas cuando mueren. Y no se les dice todo eso cuando están acá en vida. O no se agradece las cosas que hicieron por uno. O no se les dice lo mucho que uno les quiere. Lo mucho que valora el que esas personas estén presentes en la vida de uno. De repente yo creo que incluso nos imaginamos que cuando ciertas personas no estén en nuestra vida nos va a afectar muchísimo. O va a ser una situación que no va a ser fácil de sobrellevar. Pero aún pensando eso y quizás poniéndonos un poco melancólico incluso antes de que sucedan ciertas situaciones, incluso pensando en eso, de repente puede que nos frenemos en las muestras de afectos cuando todavía tenemos a las personas acá para poder hacerlo. Y creo que eso es algo que deberíamos replantearnos y tratar de corregir. Como digo, con las personas que realmente lo merecen y con las personas que realmente nos nazca. Y no como de que nos nazca por necesidad de querer la validación de esa persona, sino porque nos nace de alguna forma en nuestro interior mostrar el cariño que tenemos hacia una persona en particular. Para mí eso también es algo que deberíamos observar nosotros mismos y buscar la forma de llevarlo a cabo. Antes de que sea demasiado tarde y de que después nos podamos arrepentir de ciertas situaciones o de cosas que no hicimos, cosas que callamos. Vamos con la próxima cita de este capítulo que dice: como una prueba segura de que todo el mérito de la benevolencia no se deriva de su utilidad, podemos observar que decimos como un amable modo de condena que una persona es demasiado buena cuando se excede en su participación en la sociedad y lleva su atención por los demás más allá de los límites adecuados. De modo semejante decimos que un hombre es demasiado animoso, demasiado intrépido, demasiado indiferente a la fortuna. Reproches que realmente conllevan en el fondo más estima que muchos panegíricos. O sea, incluso en estas cosas que consideramos agradables o cualidades que nos resultan agradables al observarlas en otras personas o también en nosotros, ¿por qué no? Incluso en esas cosas habría que encontrar un justo medio. O sea, no pasarse de cariñoso, no pasarse de animoso, pero cuando es algo que realmente como que no nazca. Porque, por ejemplo, si una persona es muy animosa, pero es porque la persona es así, porque le nace ser así, siempre ha sido así, y realmente no se ve como forzado, yo creo que nadie sería como de juzgar a una persona de esa forma. O lo mismo con una persona cariñosa, aunque yo creo que ahí de repente puede chocar un poco más cuando uno ve que hay personas que tienen demasiadas muestras de cariño, de afecto hacia otros seres humanos que en realidad pareciera que no valoran mucho el esfuerzo o las cosas que hace por esas otras personas. Por eso es que creo que incluso en este tipo de cualidades, también como dice David Hume en esta cita, habría que encontrar un punto medio, como no pasarse de rosca, ni en las cosas buenas ni en las cosas malas, como tratar de encontrar siempre ese punto de equilibrio, ese punto medio, donde estaríamos en la medida adecuada de cierta cualidad. Porque si no pasa a ser vista incluso como un vicio, por más que se trate de una cualidad positiva, favorable o admirable. Y bueno, con esto terminamos la revisión de este capítulo. Un capítulo bastante bueno, es entretenido como hablar de este tipo de cualidades. De repente, o sea, estas son cosas que se dan en el día a día, pero pensarlas de una forma como más, un poquito más intelectual, llamémosle, o a raíz de un libro más profundo de filosofía,
Es algo bastante entretenido porque, o sea, uno puede ver en su día a día personas que muestran cualidades favorables, personas que muestran cualidades desfavorables que realmente son bastante reprochables. Uno en el día a día, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que donde trabajo hay mucha gente, pero también en otros entornos, por ejemplo, en el fútbol, me estoy constantemente en contacto con muchas personas en los diferentes ámbitos en los que participo. Y ahí uno puede ver como la diferencia de carácter, la diferencia de cualidades que tienen algunas personas y realmente algo que, no sé, a mí me gusta mucho. Igual siento que soy como mucho de observar a otras personas en cuanto a los patrones de conducta. Para mí, por ejemplo, una persona, lo que primero trato de catalogar cuando conozco a una persona es saber si esa persona me parece confiable o no confiable. Y de repente es loco porque, por ejemplo, a través de una cosa simple que diga la persona, siento que uno puede conocer las creencias que hay detrás de esa cosa simple que dijo. Y conociendo esas creencias o como los paradigmas que tiene esa persona respecto a ciertas situaciones, uno puede conocer muchísimo y saber muy pronto si la persona es confiable o no es confiable. Como si es una persona con la cual vale la pena pasar tiempo o una persona simplemente que deberíamos como dejar pasar. No se trata aquí de hacerle daño ni de jugar desfavorablemente para una persona que no nos agrade o que no consideramos confiable, pero sí, si nos parece que es de esa forma, mejor dejar pasar, como no meternos mucho o no involucrarnos con ese tipo de personas, porque de seguro que van a haber seres humanos por ahí que van a ir en mucha mayor concordancia con lo que nosotros somos como personas y con las cosas que valoramos el otro ser humano. Así que esto también es como una invitación, no sé, como a ir un poco más atento en el día a día a las cualidades que muestran otras personas o a los vicios que muestran otras personas, pero no necesariamente como para juzgar al otro ser humano, sino para pensar qué cosas de esas actitudes, de esas cualidades que yo considero reprochables en la otra persona, yo también estoy cometiendo. O sea, usar a otras personas de espejo en ese sentido. Porque, o sea, si nos parece desagradable, quizás nosotros también tenemos ese tipo de actitudes o mostramos ese tipo de cualidades en alguna otra situación. Por lo tanto, la persona que nos desagrada en primera instancia podría ser un tremendo maestro para nosotros, como para hacer un trabajo interno. Y también ver cualidades o virtudes en otras personas que nos resultan agradables. Como decir, esta persona tiene esa cualidad y la verdad es que me parece admirable y veo que otras personas también le parece admirable. Y preguntarse, ¿y por qué yo no tengo esa cualidad? ¿Por qué yo no podría ser de esa forma? Porque probablemente uno sí podría hacer el trabajo para cambiar la forma de ser o para trabajar ciertas cualidades. Y algo totalmente humano, como no nacimos sabiendo nada prácticamente, la vida es un eterno aprendizaje, así que podemos irnos moldeando y convirtiéndonos en una persona que nosotros admiraríamos. Para mí esa es una cosa a tener en mente también, como decir qué tipo de ser humano quiero ser en base a las cosas que admiro de otras personas. Es un ejercicio bastante interesante, creo que lo he hecho en más de alguna ocasión y siento que ha servido porque creo que he ido desarrollando ciertas cualidades que antes no mostraba y que me siento a gusto cuando las muestro o cuando digo como cuando estoy fluyendo socialmente me pasa porque yo antes era como muy de cerrarme a interacción con otros seres humanos y hubo una etapa en la que me empecé a abrir como más a eventos sociales o a interactuar con otras personas y ahora cuando me siento a gusto en ese tipo de situaciones o cuando siento que de verdad estoy fluyendo en el momento, es como que digo, oh, es como harto el cambio que ha sucedido desde esos momentos en el pasado hasta ahora. Como ese trabajo interno que se ha ido realizando en base a exponerse a situaciones que en un principio podrían parecernos incómodas, resultarnos incómodas. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que me extendí bastante en este video, pero son temas que me gustan, que me apasionan, así que es normal que me extienda un poco más. Así que te agradezco mucho si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.